noticias y vamos a hablar de uno de los hechos destacados de la nochecita de anoche, una de las imágenes que más llamó la atención. Pasaron 14 meses desde que los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario se transformaron en una voz autorizada, fuente de certidumbre para los uruguayos en un momento en que tan poco se sabía sobre la pandemia. Sigue mucha cosa sin saberse todavía sobre el comportamiento de la enfermedad COVID-19. Pero lo cierto es que ayer los tres coordinadores, Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, bajaron por la puerta delantera de Torre Ejecutiva y así sin más, sin conferencia, sin autoridad al lado, ellos tres solos dijeron a los periodistas que los estaban esperando luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, que estaban terminando su actividad de asesoramiento. Tan falto de protocolo de ceremonial, digamos, fue esta bajada de estos tres coordinadores, que estas fueron apenas las pocas palabras que pudieron sacar los periodistas a Rafael Radi. Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer Aparicio Ponce de León en nombre del Gobierno Nacional. Así que les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar. ¿Me va a quedar con el teléfono rojo, como dijo el presidente? Bien, muy bien. Estamos muy conformes del trabajo realizado y gracias. Hasta pronto. Bueno, bien, ahí era Radi diciendo unas pocas palabras en este punto final que le estaba dando al asesoramiento. Lo cierto es que este final, de esta manera, también marca forma parte, digamos, de lo que han sido los últimos meses entre el gobierno y el Grupo Asesor Científico Honorario, que se ha visto más marcado por lo que Radi comentaba en una entrevista con el semanario Búsqueda como un desacople entre la ciencia y la política, que era lo que decía Radi. Vale la pena repasarlo mínimamente. Decía que los primeros meses fue mucho más fácil el alineamiento, como estamos viendo ahí en pantalla, entre ciencia, salud y política. Estaba todo el mundo muy acoplado, decía Radi. Obviamente que al comienzo, diría durante los 6-7 primeros meses, el acoplamiento fue muy alto, luego se hizo más difícil sostener en el tiempo ese acoplamiento. Así lo decía Radi, que daba cuenta entonces de esto que veníamos viendo, porque lo cierto es que si se miran estos 14 meses de actividad del Grupo Asesor Científico Honorario, se pueden ver claramente esos dos mojones. Por un lado, unos primeros meses que van desde el 14 de abril aproximadamente, que es cuando se reúne el GACH por primera vez, y hasta diciembre de gran alineamiento. En ese momento, ustedes recordarán, habían conferencias de prensa en Torre Ejecutiva de los científicos, habían reuniones más visibles y el gobierno iba tomando medidas en la medida en que el Grupo Asesor Científico Honorario iba generando también los informes con las recomendaciones. Era un tiempo distinto porque la pandemia ahí crecía de manera no exponencial, sino localizada por zonas a través de brotes. Eran tiempos en los que hacíamos seguimiento y rastreo como país de todos los contactos, pero luego en diciembre la cosa empieza a cambiar en un escenario en el que, bueno, hay un punto, un mojón de quiebre, que es cuando los científicos en diciembre hacen una proyección hacia adelante y en un escenario de mayor relajamiento de todos los uruguayos respecto a las medidas y de un incremento mayor de casos, ellos dicen que estábamos entrando en una fase de crecimiento exponencial de la pandemia. A partir de ahí vamos a ir viendo se pueden ir viendo diferentes mojones a partir de diciembre que hablan de ese acoplamiento de los científicos. Concretamente, para esa época la pandemia empezó a crecer de manera más descontrolada, en las fiestas en particular. Luego el gobierno tomó algunas de las medidas que sugería el GACH y en ese sentido, bueno, se lograron bajar un poco los casos, pero lo cierto es que nos acostumbramos a más de 100 casos diarios. Luego pues, generó y entró otra variante que cambió un poco las reglas de juego, que es la cepa P1, que se detectó y eso también hizo que creciera de manera exponencial. Ahí estamos viendo algunos hitos de ese desacople. El segundo que marcamos es en febrero de 2021, cuando emitieron un documento con 27 medidas para todos los distintos escenarios, incluyendo el escenario de máxima, que es en el que estamos ahora. ¿Qué debía hacer, de acuerdo al GACH, el gobierno ante cada uno de estos escenarios? El gobierno en aquel entonces, cuando se largó este documento con 27 medidas, tomó algunas, muchas tantas otras no las tomó. En paralelo empezó el plan de vacunación, para el que el GACH también estuvo asesorando. Eran tiempos en los que ya había cambiado un poco la cosa. Si ustedes recordarán, ya dejaron de haber
conferencias de prensa de los coordinadores del GACH en Torre Ejecutiva. Sí se seguía el asesoramiento semanal, pero las salidas públicas que hizo Radi, y en ese sentido por eso importan esos otros hitos que les marcamos ahí, fueron en medios independientes a los que Radi decidió ir a pasar un mensaje. Concretamente está el del 30 de marzo, cuando Radi va a Telemundo y pide blindar Abril. Finalmente nunca se logró blindar Abril, porque de hecho Abril terminó siendo de los meses con mayor cantidad de fallecimientos por COVID-19. Y el siguiente ya fue esta entrevista que dio al semanario Búsqueda, como estamos viendo ahí, en la que Radi reconoce directamente que la recomendación del GACH, de los científicos al gobierno, era apagar la llave general, es decir, volver a marzo del 2020 ante la situación tan crítica de contagios. Ese fue en definitiva el momento de mayor distanciamiento. El gobierno fue en estos 14 meses tomando las medidas que iba recomendando el GACH, pero sin dejar de lado su norte de libertad responsable, y llegó un punto en el que para los científicos no era suficiente debido a la situación sanitaria, y ahí es donde se generaron las mayores distancias. ¿Cómo sigue ahora la cosa? Bueno, los tres coordinadores que ayer se reunieron con Luis Lacalle Pou van a reunirse en plenario con todos los científicos. Son más de 50 los que han estado trabajando de manera sistematizada en todo este tiempo, y con ellos van a comunicarle entonces lo que sucedió en la reunión de anoche con el presidente Luis Lacalle Pou, así como qué va a pasar con este cierre, cómo va a ser este homenaje que están planeando para los científicos. Y en paralelo justamente eso, el gobierno está pensando en realizarle un homenaje en agradecimiento al trabajo realizado a estos científicos. Habrá que ver si ese homenaje está en línea con y a la altura, digamos, del trabajo que realizaron en los últimos 14 meses. Vamos a cambiar ahora.